Entonces, no amor, sino amor, sobre todo para las bisílabas, ¿no? Entonces, amor, Amor. Amor tusisque non quelatur. bien. Entonces, aquí de nuevo una oración simple, estamos con oraciones simples, en donde el verbo es, Ludito, El verbo es quelatur. quelatur, ahí Quelatur. sobre todo porque es un verbo de la primera conjugación, letra temática la A. Eh, ahora, ¿en qué persona está el verbo? Vamos a ver la concordancia para ver algunas normas de concordancia, ¿no? El verbo, si te acuerdas, las desinencias verbales, Ludito, Esa quelatur creo que es, ¿cómo es que se llama? Pasivo, ¿no? pasivo, Sí, es pasivo. entonces, Sí, sí. Quelatur. quelare, quelor, Ok. quelaris, Quelaro, Quelor, Quelaris, quelatur, Quelamamur, quelamur, quelamini y quelantur, ¿no? Entonces, está en la tercera persona, ¿no, Ludito? Sí, tercera Entonces, persona del singular. bien. Entonces, ¿cómo quedaba esta traducción, Ludito? A ver si tienes. Creo que en algún momento ya les envié esta. Creo que Ocultar. sí, ocultar. Entonces, Sería el amor ajá. y la tos. Y la tos, No el se amor y ocultan, la tos, no se ocultan. no son. No son ocultadas. Ok. Pero fíjate, está muy bien, porque ahorita, aun cuando el verbo está en tercera persona del singular, al Voilà. traducirla, por tratarse de un sujeto compuesto, nosotros la traducimos, la llevamos al plural. En español, cuando tenemos un sujeto compuesto, ponemos el verbo lo traducimos, más bien lo construimos en plural. En latín, el verbo siempre va a concordar, un verbo compuesto concuerda con el más cercano, con el número más cercano del sustantivo, ¿no? En este caso tendría que haber sido amor et tusis. Como tusis está en singular, entonces también el verbo va a estar en singular. Voilà. Naturalmente que cuando traducimos, vamos a hacerlo en plural, igual que hiciste la traducción ahora. ¿Sí, Ludito? Sí, está bien. Muy bien, Ok, sí, perfectamente. muchas gracias. No, ¿de qué? Ahora vamos a la siguiente. Bien. Y discúlpenme porque creo que no les he subido la última clase. Ay, discúlpenme, ahorita la subo al ratito. Por ¿Vale? favor. Entonces, esta tan sabida, ya sin ningún problema, ¿cómo la traducimos, Aida? Sí, es bueno, ¿lo leo? Weni, Widi, Wiki. Es llegué, vi, vencí. Más bien, ajá, llegué, vi, vencí, vine, vi, vencí. Ahora, estas son tres oraciones en cuanto a que tengo tres verbos. Acuérdense que una oración simple, ajá, es aquella que consta de un solo verbo. Entonces, aquí tengo tres oraciones simples, una junto a otra. Entonces, recuerden que a esta relación entre oraciones le llamamos yuxtaposición. Ajá. Una oración junto a otra sin que entre ellas haya una conjunción, porque si estuvieran unidas mediante una conjunción, pensemos en que dijera veni et vidi et wiki. Ajá. Entonces ya hablaríamos de las tres oraciones coordinadas. Weni se coordina a Widi y Widi se coordina a Wiki.
O bien en la última podríamos poner, en lugar de aquí escribir et widi, podríamos poner wiki. Bueno, ¿ah? Entonces esa va a ser la opción de cuando tenemos una progresión de oraciones simples, una junto a otra, puede ser unidas mediante una conjunción coordinada o simplemente con conjunción coordinada. La última ya utiliza la conjunción la conjunción enclítica. Acuérdense, nada más las pongo aquí para que no nos olvidemos de ellas. Acuérdense que las conjunciones enclíticas van a ser de et, que significa y, la enclítica es que. Enclítica es que se coloca al final. Tengo la compuesta atque, esa misma, todas las que significan y la sincopada ac. Luego, las que significan pero, sed y at. Ya aquí no puse comas, aquí no hay una enclítica. Y en las disyuntivas, acuérdense, si tengo out, ve, ue como enclítica. De esta enclítica se hace una proclítica well. Luego con la opción de elección, o si quieres, o si prefieres, tengo si, ue. Y al final voy a tener la sincopada seu. Estoy escribiendo la U. Ok, ahí está. Seu. Entonces, las que significan y, las que significan pero y las que significan o. Frase que Cayo Suetonio pone en boca de Julio César, también Plutarco, tras vencer fácilmente Farnese II del Ponto. Una victoria sencilla en comparación con otras campañas que había protagonizado el romano. Frase que ha quedado para la historia en casos de logros alcanzados con poca dificultad. Entonces ahí está. Cuestiones que vemos acá, son 3 oraciones yuxtapuestas. Si estuvieran coordinadas, serían unidas mediante estas conjunciones. Recuerden que estas son las conjunciones coordinantes. Bien. Ahora que cambie de diapositiva, recuerden que se va a borrar estas anotaciones que hacemos, pero Ludo, recuerda que como quedan en la grabación, la maestra ya sé que no las ha subido, hoy las sube al ratito. Sí, si no me mandas un mensaje y me dices, maestra, si no sube las oraciones, no va a comer pan. Acá comemos pan de muerto, pero quiero hacer una aclaración, el pan de muerto no tiene muerto, no. Así se llama, es que luego piensan nuestros extranjeros que tiene muerto, no es. Yo le he preparado. ¿Sí? Bueno. Sí, claro. Muy bien. Entonces, weni, wiri, wiki. Vamos a la siguiente. Ahora, junto con... ahora, empezamos con esta oración simple. Vamos a empezar con los verbos, con las perífrasis verbales, que de hecho nosotros ya hemos visto que acá tenemos en los ejercicios que ya hemos hecho, veíamos que el verbo ser podía ser un verbo auxiliar, sobre todo cuando tenemos antes un tustatum, ¿se acuerdan? En este caso, el verbo iactus, iacta, iactum. Del verbo en iacere, iacere, iaqueo, iaques, iaquis, iacere, ieki, iactum. Del verbo echar. Entonces, aquí vamos a tener un perfecto de la voz pasiva. Acuérdense, la construcción era los terminados, los supinos o participios perfectos terminados en tustatum
van a construir perfectos de la voz pasiva con la ayuda del auxiliar ser. Por lo tanto, aquí vemos la concordancia entre el sujeto y el verbo, y se trata de un perfecto de la voz pasiva, que esta frase yo creo que ya es muy conocida para todos. Exacto. Bien. Entonces, ¿cómo queda la traducción? ¿Quién se sabe esta traducción? Muy famosa también la traducción. Entonces, Suerte ha sido echada. ha sido echada. Ajá. O fue echada. Ajá. Muy bien. La suerte. Luego se traduce como también está echada, en el sentido de que, del aspecto perfectivo de los perfectos de la voz pasiva, ¿no? Está, ya, permanece, está echada, ha sido echada. Frase pronunciada por César al cruzar el Rubicón, desafiando las órdenes del Senado. La suerte está echada. Entonces recuerden siempre la voz pasiva de los perfectos. Vamos aquí a considerar. Entonces déjenme. Ahí está. Eso es lo que quería hacer y no salía. Muy bien, entonces acá tenemos, para que no se olviden de esto, yo creo que Fifi nos va a dejar de tarea a todos. Ahorita nos dejas una tarea, Fifi, para que la publiquemos en el chat. No. Sobre una traducción inversa a cada uno. ¿Qué querrás que escribamos? Estoy utilizando un plural de cortesía, pero yo también le voy a entrar, Fifi. Yo también le voy a entrar. Entonces, todos los tiempos del perfecto, acuérdense, aquí está en pequeñito, pero no importa, ahorita lo hago un poco más grande. Todos los perfectos de la voz pasiva, recuerden nuestro acordeón, utilizan ese participio perfecto más el verbo ser como auxiliar. De ordinario, el auxiliar, bien. No te preocupes, Fifi, ahora sí se van a animar. Ahora sí nos vamos, pero si es una, todos, una, mínimo una, Ludito, vea que sí nos animamos, Ludos, con la tarea. Un poquito, vamos a los penales, profesora, Un porque poquito. En teoría, viera que griego, ajá. Por el griego, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, una sola frase, pero hacer la traducción inversa estaría muy bien. Una nada más, digo, tampoco para llenarnos de tantas tareas, ¿no? Porque si empezamos a decirle a Fifi un aue Fifi, ella nos va a empezar a hablar en latín y todo, y ahí es cuando puede ser esto, este, puede ser que nos espante, pero ándale, estaría muy bien, muy bien. Uno, y todos le mandamos la versión a Fifi, ¿vale? Bien. Uno así chiquito, ¿no? 10 sentadillas, 10 abdominales, acuérdense que así dirían los entrenadores, ¿no, Ludo? No se ponga a entrenar 3 horas de ejercicio intenso porque nuestro cuerpo va a decir, ¿qué pasó? Si está acostumbrado al sedentarismo, ahora ¿qué pasó si de pronto hace tanto? ¿No? Entonces, así una frase pequeñita. Bien, bien. Entonces, recuerden que en las construcciones, con perfectos pasivos, de ordinario va el participio perfecto antes y el auxiliar después, como aquí, y acta es. Pero recuerden que lo podemos encontrar también antes del participio perfecto. Claro, dependiendo del tipo de texto, sobre todo si es un texto escrito en verso,
el hipérbaton, o sea, esta separación entre el participio perfecto del verbo conjugado y el auxiliar, puede estar separado, incluso separado un verso después, ¿no? O un verso antes. Pero en prosa, lo común es que lo encontremos primero el participio perfecto y después el auxiliar. Puede estar al revés, sobre todo en latines decadentes. Bien, vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué pasa con esta, ahora esta construcción? Fíjense muy bien. Ahora, en lugar de tener, fíjense en este verbo, en lugar de tener, vuelve a ser una forma, una perífrasis. Aquí vemos que tiene el verbo ser como auxiliar. Pero en lugar de tener el verbo conjugado como lo esperaríamos en los perfectos indicativos, observen, aquí utiliza qué forma verbal es. ¿Te acuerdas, Miguel, qué forma verbal es esta? Vivendum. ¿Te acuerdas, Miguel? ¿Te acuerdas, Miguel? La profesora, no me acuerdo. No, vivendum si tiene ND. Es gerundio. Eso, puede ser gerundio o puede ser gerundivo, Gerundivo. Miguel. En este caso, fíjate bien, Miguel, en este caso, esta construcción va a ser de gerundivo. Cuando el verbo, cuando esta forma verbal que tiene ND se auxilia del verbo ser, entonces a esto lo conocemos como conjugación perifrástica. La conjugación perifrástica, acuérdense, incluso en español tenemos un montón de ejemplos de conjugación perifrástica, es aquella conjugación que hace uso, más bien se auxilia, es un verbo auxiliado por voy a utilizar el mismo verbo, voy a decir auxiliado por otro verbo, al que como lo auxilia se le llama auxiliar. Entonces, la primera construcción que vimos como conjugación perifrástica es la de los perfectos pasivos, esta que veíamos en esta construcción de iacta est. Ahora, ¿qué pasa con la conjugación perifrástica en latina? La conjugación perifrástica latina va a, luego hablaremos de tantas perífrasis que existen en español. Por ejemplo, cuando decimos, debes estudiar o debes traducir todos los días un verso o una línea, ¿no? Para que tu latín no se olvide, para que el latín no se olvide, ¿no? Entonces, cuando digo, debes traducir todos los días una oración, debes traducir. Aquí se trata, fíjense, si digo, debes traducir todos los días. Ludo, le voy a hablar a Ludo. Ahí invoco a Ludo. Coma, ahí, lo estoy invocando, va a ser mi sujeto invocado. Ahora voy a poner el sujeto explícito. Tú debes traducir todos los días una oración al latín. ¿Ya? Ahí está, la recomendación. Okay. ¿No? Entonces, aquí, ¿cuál es el verbo? Vamos a ver que el verbo aquí va a ser, debes traducir. Esa es una perífrasis. Estoy hablando del verbo traducir, en donde estoy agregando a esta perífrasis, esta forma compuesta, el auxiliar de ver, lo cual me indica el sentido de obligación. Bueno, pues lo mismo pasa en latín, lo mismito. Vamos a tener una perífrasis en latín, vamos a tener la conjugación perifrástica activa, que se compone de ¿qué? Se va a componer del participio futuro más el verbo ser como auxiliar. Por ejemplo, voy a decir amaturus
sum. En el caso del género femenino, tendría que decir no amaturus sum, sino amatura sum. Entonces aquí, fíjense muy bien, esta perifrástica activa, lo que me va a indicar es, bien, la perifrástica activa es la perífrasis de intención. Indica la intención. Ajá. Entonces aquí, ¿cómo lo traduciríamos? Aquí traduciríamos esto como tengo la intención de, para utilizar la misma palabra intención, ¿eh? Tengo la intención, ¿ah? Muy bien, muy bien. Ahí Fifi ya nos tradujo la oración al latín, ya hizo la traducción inversa, luego la ven ahí en el chat. Entonces les decía que la conjunción perifrástica activa corresponde a qué? Es un tiempo verbal que va a utilizar el participio futuro del verbo conjugado, amaturus o amatura, o puede ser también amaturum. Recuerden que tenemos neutros en latín, ¿no? Entonces, amaturum. Y el auxiliar, el verbo ser. Entonces, esto lo vamos a traducir como yo, fíjense, estén presente. ¿Quién me indica que estén presente esta conjugación perifrástica? El auxiliar, sum. El auxiliar me indica el tiempo en el que está, entonces es un presente indicativo. Y el amaturus, amatura, amaturum, me indica que es un futuro, ajá, es una conjugación perifrástica activa que me indica el futuro de intención, que me indica la intención. Entonces se va a traducir como voy a amar, estoy a punto de amar, o bien tengo la intención de amar. Ahí están las traducciones de esta perífrasis. Ajá. Bien. ¿Qué va a pasar ahora con el déjenme hacerlo un poquito más. Ahí está. ¿Cómo voy a traducir este amatura sum? Igual, pero nada más que habla quién, un sujeto de género femenino. Y con el neutro amaturum sum, igual se traduce voy a amar, estoy a punto de amar o tengo la intención de amar. Pero aquí el sujeto, ajá, es de género neutro. ¿Vale? Entonces, esta es la perifrástica activa. ¿Cómo traduciríamos, por ejemplo, déjenme ver, bien, cómo traduciríamos ahora, por ejemplo, la segunda persona? Ya en la segunda persona, cambio. Nada más, voy a poner aquí ajá, amaturus es. Voy a borrar el femenino. Ahorita nada más lo voy a escribir en masculino y en masculino, ¿no? Entonces, amaturus sum, voy a amar. Estoy a punto de amar. Fíjense cómo en español mismo son perífrasis, o sea, utilizan varias palabras para indicar el mensaje, la idea de la intención, o tengo la intención de amar. ¿Cómo traduciríamos entonces, Ludo? Déjame ver, le pregunto ahora, Elías, ¿cómo traduciríamos la segunda persona? Tú, si la primera persona es yo voy a amar, la segunda persona, maturus es tú. Tú vas a amar. Vas Pero fíjate que ahorita por el momento no nos interesa. a amar. Luego, no estoy a punto de amar, sino tú estás
a punto de amar. ¿Y cómo sería, Elías, en la tercera persona? En la segunda persona, la tercera forma de traducir. Tienes la intención de amar. Tienes la intención de amar. Muy bien. ¿Cómo traduces, Juan Carlos, la tercera persona? Bueno, ahí podría ser un él o un ella, que Ajá. sería él o ella va a amar. Va a amar. Acuérdate que aquí estrictamente sería, bueno, ok, según lo que nos dices, amaturus o amatura. Y está muy bien, ya como nos lo dices. Sí, sí, sí. O amaturum. Muy bien, Juan Carlos. Entonces, va a amar. La segunda forma, él o ella Está a punto de amar a o punto de... tiene la intención Exacto. de O amar. tiene la intención Igualmente, de amar. Muy bien. eh, Y ahora, ¿cómo quedaría, igualmente comprendo que esto tiene Juan Carlos? ¿Sí? ¿Hablo? Sí, sí, sí. Adelante, Juan Carlos. Sí, digo, entiendo que esto tiene la intención de ser bastante explicativo para el español, ¿no? Que tiene ese matiz de intención. Sí, claro. Sin embargo, literalmente, ahí diría, digamos, amaturus sum sería yo soy, y si se traduce el futuro, sería el que amará. No, fíjate que tiene las dos posibilidades, pero a esto se le conoce ya así, Juan Carlos, y generalmente cuando tú lo tienes en esta construcción, amaturus sum, ajá, me indica más bien esta idea de intención. Si en caso de que fuera por un predicado nominal el amaturus, acuérdate, sí estaría aquí funcionando ese amaturus como el predicado nominal de un verbo ser. Y entonces quizá la construcción cambia. Ajá, o sea, quizá el predicado nominal va a dividir al sujeto del predicado propiamente. Y entonces sí, yo soy el que va a amar. Pero entonces ahí sí utilizaría la traducción del amaturus como un adjetivo verbal. Recuerda que los adjetivos verbales utilizan el que, la que, lo que, ¿no? Entonces, Sí. amatus, el que fue amado. Tengo el primero, amatus. Luego, amans, el que ama. Entonces, vamos a recordar, lo voy a escribir acá, Juan Carlos, para que para que no se nos olvide esto. Déjenme ver. Tengo, con este pizarroncito me acuerdo luego de Fifi porque digo, ay, luego se me pasa como con el pizarrón del profe que no, dice Fifi, me costaba tanto trabajo. Así me pasa también con esto, ¿no? Espérame, porque esto ya. Bueno, te lo voy a poner acá, Juan Carlos, mejor en una hoja de Word, para que no esté yo haciendo olas con esto. Entonces, aquí quedaría amans, amatus, amandus, amaturus, amaturus y amandus. Los cuatro adjetivos verbales. Entonces aquí sí pongo el pronombre relativo, el que. Como es presente, el que ama. Activo. Amatus, el que fue amado o el que ha amado. Ajá. Amaturus, que es lo que nos decías, Juan Carlos. Amaturus sería el que va a amar. Ajá. Y amandus, el que debe ser amado. ¿No? Entonces, son 4 los adjetivos verbales, que todos los vamos a traducir con el que, la que y lo que. ¿No? Entonces, el que ama,
es el presente. Su correspondiente es voz activa. Su correspondiente voz pasiva, el que fue amado. Segunda pareja, amaturus, es la voz activa, el que va a amar. Su correspondiente voz pasiva, el que debe ser amado, el gerundivo. Ahora, esa es una forma como adjetivos verbales. Pero ahora, como verbos nucleares, voy a tener lo voy a poner aquí abajo, voy a tener el amatusum, voy a tener acá el amaturus sum, y voy a tener acá, lo pongo aquí a un ladito, el amandus sum. Entonces, estas son las tres perífrasis que existen en latín. Pero fíjate, Juan Carlos, aquí lo que tú decías son dos construcciones distintas, ¿no? Es que se utilice como adjetivo verbal. Como adjetivo verbal lo vas a traducir como el qué, la qué y lo qué, ¿no? Bien, ahora, cuando forma verbo nuclear, y entonces hablaríamos aquí cuando es adjetivo verbal, el que ama, el que fue amado, el que va a amar y el que debe ser amado, ya hablamos de subordinación. Aquí estoy hablando de estos son verbos nucleares, son verbos simples, en perífrasis, o sea, agrega la idea, como bien lo dijiste, amaturus agrega la idea de intención. De hecho, se ve literalmente aquí, cuando lo traducimos también como adjetivo verbal, el que va a amar también tiene la idea de intención, el que está a punto de amar o el que está a punto de amar. Pero fíjate cómo antes tiene tiene la forma relativa el qué, la qué y lo que. En esta forma es que ya le voy a dar una connotación de verbo, una idea de verbo qué, de verbo nuclear. Ajá, de verbo de la oración propiamente. Y entonces, ¿cómo lo voy a traducir? Entonces, si es eso, ¿cómo traduzco el amatusum? Lo traduzco como amé o he amado. ¿Mm? ¿Cómo traduzco el amaturusum? Déjenme quitarles esto subrayado. ¿Cómo voy a traducir el amaturusum? Como forma nuclear, ¿no? Vamos a decir entonces, voy a amar. O sea, se convierte en el verbo nuclear. Voy a amar, también digo, estoy a punto de amar, y también digo, tengo la intención de amar. Entonces, cuando tú te encuentres en una oración, en un texto, un amaturusum, por esta construcción, sobre todo pensamos en que es que la perífrasis verbal, si lo necesita incluso mi misma oración, porque no hay verbo. Ahora, si tú piensas que el verbo sum, que es creo a lo que tú comentabas ahora, es nada más el verbo nuclear, y entonces amaturus es un predicado nominal, por ejemplo, que dijera ego amaturus sum, la construcción más bien sería ego, o nada más ego amaturus, o más bien ego sum amaturus, o sea, dividiendo con una posición privilegiada del verbo ser como verbo nuclear y dividiendo el sujeto del predicado nominal. Y entonces aquí sí habría, Juan Carlos, dos versiones. ¿Cuál sería la primera versión? La primera versión sería, yo soy el que, pero fíjate, ahí agregamos el que. Yo soy el que va a amar, ¿no? Frente a la segunda versión como perífrasis, yo soy o yo estoy a punto de amar, o yo voy a amar, tengo la intención de amar. Si te fijaste, tienes esas dos posibilidades, pero son distintas. Uno como subordinación y otro como verbo nuclear, que nada más queda en una oración principal. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, Vale. comprendo. Y en el caso del segundo caso, o sea, lo normal es que siempre estén juntos. Ajá, Es decir, exactamente.
Ajá. E incluso, fíjate, Ya, te ya. vas a encontrar que hay textos en donde se sobreentiende que se sobreentiende el auxiliar. Pero Sí, justo eso vamos, quería preguntar. sí se llega a sobreentender el auxiliar, pero el mismo contexto, Juan Carlos, va a hacer que nos percatemos de que se está sobreentendiendo el auxiliar. ¿Y a qué me refiero con el mismo contexto? Me refiero a que necesariamente debemos tener un verbo principal. Entonces no me serviría una maturus como verbo, como adjetivo verbal. Necesito un verbo principal. Entonces, ¿qué hago? Considero que lo que está faltando ahí es mi auxiliar que haga que la maturus sea una forma personal principal y no una forma de adjetivo verbal. A saber, fíjate, siempre debemos considerar que es mucho más fácil ya en el ejemplo, en el latín mismo, que en la teoría. Pero tienes esas dos posibilidades, ¿eh, Juan Carlos? Muy bien. Gracias. Ahora, ahorita me voy a quedar nada más con esto. Hay dos perífrasis verbales. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera es la de intención. Y la segunda, que es la de voz pasiva, la segunda es la de obligación. En voz pasiva. Esta es la de intención y esta es la de obligación. Esto nada más para que cuando vean la grabación se quede así ya la construcción, ¿vale? Entonces, la intención es activa y la obligación es pasiva. Voz pasiva. Entonces, ¿cómo traduciríamos el amandus sum con el sentido de obligación pasiva? Voy a decir, debo ser amado. ¿Cómo traduzco amandus sum? Yo debo ser amado. Si digo amanda sum, entonces ahí sí hay marcador de género. Amanda. Sum. Debo ser amada. Debo ser amado y debo ser amada. De nuevo, Juan Carlos, tienes la posibilidad de que solo sum sea el verbo y entonces, ¿cómo traduciríamos esto? Yo soy el que debe ser amado, pero si te fijas aquí, el amandus estaría teniendo una cualidad de verbo subordinado. Soy el que debe ser amado. Mientras, cuando están juntos, se convierte en la perífrasis que me indica obligación. Debo ser amado. La cuestión es el tratamiento o como verbo nuclear o como verbo subordinado, ¿no? Entonces acá, en el ejemplo, puede ser est vivendum o vivendum est. Fíjense muy bien. Entonces, ¿cómo voy a traducir esto ahora? Entonces, ahora, esto me indica ¿qué? Me indica el deber, la obligación. De nuevo, vamos a considerar que el participio futuro con verbo ser me indica la intención en voz activa, mientras el gerundivo con verbo ser me indica la obligación en voz pasiva. Por lo tanto, ¿cómo traduzco esto? Nunc, ahora, debe beberse o se debe beber. ¿Sí te fijas? ¿Sí se fijan, Ludo? Con esa idea de deber, de obligación. Y vas a estar de acuerdo, ¿no, Ludo? Se debe beber un chocolatito, lo que estás bebiendo ahora. Ajá.
Inicia así una oda dedicada a la victoria de Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium. Suele usarse como incitación a los brindis. Ajá. Y ahora hay que beber, porque también el hay me indica la idea del deber, de la obligación. Usted debe pagar. Usted debe. Hay que pagar, ¿no? Entonces, ahora hay que beber. Y ahora hay que beber. Ahora se debe beber. Recuerden que es el se indica también una voz pasiva impersonal. Se debe beber. ¿Mm? De ahora en adelante, en lugar de decir salud, ahora decimos nunca es vivendum. Eludito, se debe, es necesario. ¿Mm? Entonces, yo creo que la próxima clase vamos a completar el cuadro, ya nuestra plantilla, con los imperativos futuros que nos hacen falta, y vamos a agregar de los verbos, de los 5 verbos que tenemos, vamos a agregar los tiempos en las perífrasis verbales, tanto la de deber y obligación como la de intención. ¿Ve? Muchachos, tengo que dejarlos porque necesito cerrar el video. Acuérdense, déjenme dejar de grabar.